Hace unos días, hermanos, salió en la internet de parte del Ministerio de Ligonier Ministries un documento que le llaman The State of Theology, el estado de la teología en la nación aquí en Estados Unidos. Si alguno de ustedes no lo ha leído, les recomiendo que lo lean. También hay un grupo o hay un canal de YouTube de unos hermanos que el grupo se llama Byte, B y latina TE, y ellos han hecho una especie de resumen donde hablan de este estado de teología del país aquí en Estados Unidos, de la iglesia, y ellos creo que le dan un título diferente, no sé, creo que son cinco herejías, hermano Oriel, 5 herejías que cree la iglesia evangélica en los Estados Unidos. Y una de las cosas que sacaron en este reporte, yo quiero utilizarlo como una introducción, y fue la pregunta que si Dios cambia, ¿es Dios cambiante? Obviamente la Escritura nos enseña que Dios es inmutable. Y parte de esto es que si Dios aprende algo o se adapta a diferentes circunstancias. Y es increíble que de todos los encuestados, el 51% dice que Dios cambia y solamente un 32% dice que no. Y eso nos habla de la condición que se encuentra la iglesia en los Estados Unidos. Ahora, yo no conozco todos los detalles de los entrevistados, pero parece que son congregantes nominales. Mi punto es que esto no es un resultado de la deficiencia de los miembros de la iglesia. Generalmente esto viene porque en la época de los 80s y parte de la época de los 90s, muchas congregaciones comenzaron a dejar a un lado la predicación de la palabra de Dios, reemplazándola con obras de teatro, con todo tipo de actividades, y había una frase que era dominante, que fue traída por un movimiento que le llamaban, creo que se llamaba Friendly Seeker Church Movement, el movimiento de los buscadores amigables, y era de que había gente que estaba buscando a Dios, pero no venían a nuestras iglesias porque nosotros básicamente le estábamos cerrando la puerta por la forma en la que hacíamos las cosas. Y dentro de la iglesia se comenzaron a remover los púlpitos, se comenzó a quitar las bancas e hicieron muchos cambios dentro de ella para acomodar a los no creyentes, y todo eso ha venido a traer una generación de gente que no conoce al Señor. Por lo tanto, es necesario que nosotros tomemos este tiempo y que cada uno de los que estamos aquí presentes asegurémonos siempre de estar en una iglesia bíblica, una iglesia que se enseñe la sana palabra del Señor para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas. Entonces, hermanos, pensando en este tema de las sectas a la luz de la Biblia, específicamente la doctrina de Dios, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen una teología sistemática en su casa, un libro de teología sistemática? Levanten su mano los que tienen un libro de teología sistemática. Son pocos. ¿Cuántos de ustedes pueden bajarla? ¿Cuántos de ustedes tienen 2 libros de teología sistemática? Casi los mismos. ¿Cuántos de ustedes lo leen? Todos, gracias a Dios que lo están leyendo. La razón por la que pregunto esto, quería sondear cómo está el grupo aquí. Pero cuando usted toma un libro de teología sistemática y llega al segundo punto en el índice, va a encontrar que habla de la doctrina de Dios. Generalmente comienza con las Escrituras y luego la doctrina de Dios. Cuando se habla de la doctrina de Dios, usualmente se sigue el mismo orden para hablar de la persona de Dios. Y comienza generalmente con la existencia de Dios. Es un principio fundamental en las Escrituras que la Biblia enseña de que Dios existe. Es más, no lo discute, simplemente lo da por sentado. El segundo punto, en esas teologías sistemáticas, comienzan con la cognoscibilidad de Dios. Es posible conocer a Dios. El tercero tiene que ver con sus atributos o sus perfecciones. El cuarto con su Trinidad o su triunicionismo. ¿Está correcta la palabra, hermano Luis? Triunicionismo. Sí, una palabra bastante poco usual, pero con la Trinidad de nuestro Dios. Y en quinto lugar, con sus obras. En primer lugar, para decretar, para crear, gobernar todas las cosas fuera de sí mismo. Y casi todas las doctrinas sistemáticas van a tener esto para enseñar. De esto, hermano, nosotros podemos sacar 5 principios fundamentales que las sectas violan para distorsionar la persona de Dios.
para que nosotros no cometamos el mismo error. Entonces vamos a dar comienzo a cada uno de estos principios. Y antes de hacerlo, quisiera hacer una aclaración. Nosotros no estamos en esta sesión discutiendo la existencia de Dios. Solamente los necios niegan la existencia de Dios. El Salmo 14.1, Salmo 53.1 nos dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. El Salmo 10.4 dice, en el orgullo de su rostro el impío no lo busca, todos sus pensamientos son, no hay Dios. Nosotros no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo el hecho de que la Biblia enseña la existencia de Dios, enseña acerca de su carácter, su persona, sus atributos y sus obras, y cómo en cada principio las sectas distorsionan por lo menos uno de los 5 principios o todos. Principio número 1, la Biblia no busca probar la existencia de Dios. La Biblia más bien la da por sentado. Y esto comienza en las Escrituras, hermanos, en el libro de Génesis, donde en el libro de Génesis, en el primer capítulo, dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios. Noten que no comienza tratando de argumentar que hay un Dios que ha existido por la eternidad y que deberíamos de creer en Él. Simplemente la palabra de Dios dice en el libro de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que la Biblia aquí no comienza presentando argumentos racionalistas para la existencia de Dios. La Biblia asume que existe, que existió antes del principio de todas las cosas y que existe fuera de todas las cosas creadas. Él es el creador. Hay un solo Dios. La Escritura fervientemente afirma de que hay un solo Dios. Entonces, esta teología propia acerca de Dios debe de ser conocida, la teología de Dios debe de ser conocida por la misma palabra de Dios. Quizás ustedes han escuchado el término teología propia, y eso significa que la Biblia en su teología tiene su propia teología que Dios dio de sí mismo para que nosotros lo conozcamos. Es decir, que el conocimiento de Dios nos viene porque Dios nos lo ha dado. No existe ninguna otra forma de conocer a Dios aparte de la palabra de Dios, porque es Dios mismo quien se da a conocer a sí mismo. Entonces, debemos de entender que todo lo que conocemos de Dios se deriva del propio testimonio de Dios en su palabra. Nadie puede pensar, bueno, es que yo creo que Dios es así. No, yo creo que Dios es de esta otra manera. Ese es el principio de las sectas. Todas las sectas comienzan exactamente de esa manera. Y al final de la conferencia, en la última parte, voy a mencionar, por ejemplo, a José Smith, donde el libro que ya mencionó el pastor Floriano de Doctrinas y Convenios, en el Doctrinas y Convenios 4 y 5, ustedes pueden encontrar cómo se describe la persona de Dios. Y es José Smith quien describe a Dios en su propia imaginación. Y en realidad, como nos dice la Escritura, inspirado por demonios, escribe lo que él cree acerca de Dios y cómo los mormones siguen a Dios en base a las creencias de José Smith y ellos violan el primer principio. El segundo principio es en forma de pregunta. ¿De dónde viene el concepto de Dios? Cuando estudiamos las teologías temáticas nos dan claramente de dónde viene el concepto de Dios porque la misma palabra nos define el concepto. En primer lugar, ¿de dónde no viene? No viene de abajo de los seres humanos. No viene del razonamiento humano acerca del universo y de todas las cosas creadas. ¿Por qué razón? Porque la razón humana está corrompida en sus funciones, está contaminada por el pecado y toda ideología y toda forma de pensar está corrupta en sí mismo y por lo tanto no puede provenir de ahí. La razón humana no puede por sí misma obtener una comprensión precisa de Dios. El único lugar donde encontramos una descripción precisa y correcta acerca de Dios es donde Dios mismo, de sí mismo y por sí mismo, a través de las Escrituras da testimonio de Él. Por esa razón vamos a la palabra de Dios y entendemos el conocimiento de Dios. Entonces, este segundo principio es que nos viene de ahí, del conocimiento de Dios.
La razón humana, como ya lo mencioné, está corrompida. La razón humana no puede por sí mismo. El conocimiento de Dios es finito, infinito, y es santo. O sea que Dios en sí mismo nos da testimonio. Hace muchos años escuché la serie de sermones que predicó el pastor John MacArthur acerca de la creación. Creo que es titulada Creación, créelo o no, y hay hasta un libro acerca de esos sermones. Estamos hablando del año 2007, creo, o posiblemente antes, no me recuerdo. Y una de sus introducciones para hablar acerca de la existencia de Dios y de la creación es que el único testigo que existía en la creación y quien vio cómo se crearon las cosas realmente, es el único testigo que nos puede dar testimonio de todas las cosas. Es Dios mismo. Antes de Dios no hay creación. Es Dios el único quien vio. Él es el único quien de sí mismo planeó y ejecutó todas las cosas, y Él es el que nos da a nosotros el testimonio acerca del conocimiento de Dios. Por esa razón, este conocimiento no proviene del ser humano, proviene de Dios. En tercer lugar, la Escritura, cuando leemos la Escritura, nos muestra que la existencia de Dios nos muestra que la existencia de Dios proviene del testimonio de sí mismo acerca de Dios. Es decir, que cada porción de la Escritura que habla de Dios asume en primer lugar que Dios existe. Cada porción de la Escritura que describe a Dios nos muestra a Dios mismo. Cada porción de la Escritura que habla de los hechos de Dios muestra a Dios obrando. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon el testimonio del pastor John Piper acerca de su nuevo libro que escribió, que se llama Providencia. De hecho, los que no lo han leído, si les gusta la lectura de John Piper y quieren leerlo, les animo. Pero tiene que ver un libro con la soberanía de Dios. Y dice que al pensar en escribir este libro, tomó una Biblia nueva y comenzó a marcar todo con dos colores. El color azul, donde se menciona a Dios, sus obras, su soberanía actuando, y un color amarillo, donde los hombres tienen la responsabilidad. Y dice que al terminar de leer en dos ocasiones, en 2 veranos, esa Biblia y marcarla de azul, encontró que la Biblia estaba llena de azul. ¿Por qué razón? Porque está inundada del testimonio de Dios, de sí mismo. Es decir, que Él nos ha proporcionado pruebas irrefutables de su existencia a través de la creación. Cuando vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cómo Dios creó la creación, en cuánto tiempo la creó, y observamos la creación, no hay duda de que esta creación es el resultado de no solamente el poder para crear, sino de una mente completamente infinita. No es el pensamiento humano, no es la creación humana. Si bien las cosas que los seres humanos logran hacer y logran desarrollar nos puede causar alguna admiración, la creación realmente es algo fascinante. Hoy en la mañana las noticias están diciendo que Facebook acaba de desemplear 11,000 personas, siendo que Facebook es una super compañía. Es la creación de la mente, de la imaginación de un hombre que reunió a tantos otros y han hecho todo un sistema en cuestión de las redes sociales. Todo lo grandioso que el hombre hace y que nos admira no es nada. No hay un solo día, hermanos, en que la tierra haya parado de girar. No hay un solo día en el que la tierra no se sostenga sobre la nada. No hay un solo día en el que el sol esté perdiendo su fulgor. ¿Por qué? Porque el que lo creó, el que lo diseñó, lo creó, es el mismo que lo sostiene. Usted y yo estamos sentados porque Dios nos permitió estar aquí y nos está sosteniendo. Entonces, hermanos, de ahí es donde tomamos el conocimiento de Dios. Este testimonio viene de su santa y bendita palabra, y es el hecho de que cualquiera que lee la Biblia puede conocer a Dios. Y vamos a leer una porción de la Escritura que ya se mencionó en la primera sesión, y es una porción muy conocida para cada uno de nosotros.
Y es 2 de Timoteo, capítulo número 3, en el versículo número 16 y 17. Sabemos el origen de la palabra de Dios, y este origen de la palabra de Dios nos muestra que por cuanto es de Dios tenemos el conocimiento, dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y viene aquí, y es útil para enseñar, y en esa enseñanza entra el conocimiento de Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que por el conocimiento de la Escritura nosotros tenemos esto. Entonces, solo la Escritura es inspirada o exhalada por Dios, por lo que primero hay que mirar a la Biblia en busca de las evidencias que sean puras, que sean trascendentales, que no tengan limitación, de un Dios quien es infinitamente santo y puro. Entonces, la Escritura, hermanos, no tiene la corrupción humana. Las Escrituras no tienen el límite de la mente humana. Las Escrituras no son guardadas por el ser humano. Todo lo contrario, la frase que declara en el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, es de procedencia divina, es dada por Dios mismo, es lo que da la autoridad para que nosotros conozcamos acerca de Dios todo lo que debemos saber. Cualquier conocimiento que venga fuera de las Escrituras es un conocimiento que nació en la mente finita y corrompida de un ser humano, por más intelectual que este hombre sea. Por esa razón no fundamentamos nuestro conocimiento ahí, viene de las Escrituras. Ahora, hay otras evidencias que tienen un límite. En el libro de Romanos, capítulo 1, en el versículo 19 y al 20, nos dice la Escritura que Dios mismo se ha dado a conocer, pero este conocimiento simplemente muestra que hay un Dios que es todopoderoso y que se le debe de adorar. Y aún este conocimiento los hombres han rechazado. Dice el versículo 19 del capítulo número 1 Romanos, ahí hermanos. Dice versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Noten, hermanos, dos cosas en el versículo 21. No le glorificaron, no le dieron gracias. Este conocimiento general de la creación nos sirve para reconocer que hay un Dios que es el creador, que se le debe adorar y que se le debe dar gracias por todo. Pero el conocimiento que viene por las Escrituras es el conocimiento que realmente nos muestra a Dios. Entonces, hay también dos pasajes que debemos de considerar para entrar al tema de lo que tiene que ver con la doctrina de Dios. El primer pasaje es Juan 17:3. Las Escrituras afirman la existencia del único y verdadero Dios. Y de paso, hermanos, si ustedes van a la página de la Luz del Mundo, ustedes van a encontrar en su sección de creencias que ellos básicamente no muestran nada de sus creencias. Cuando ustedes van a Dios, este es el único versículo que ellos mencionan. Y simplemente hablan que hay un único y verdadero Dios, simplemente. Pero para saber usted acerca de lo que ellos creen realmente acerca de Dios, usted tiene que ser iniciado en el movimiento a través del bautismo en el nombre de Jesús, porque ellos niegan la Trinidad. Y una de sus maneras de negar la Trinidad es tan, ¿cómo se puede decir? Tan débil, tan enclenque, que cita la Enciclopedia Británica. Y al citar la Enciclopedia Británica y ver qué es la Trinidad, dice, mira lo que la Biblia dice, por lo tanto Juan 3 contradice, lo que los creyentes, los evangélicos creen acerca de la Trinidad, en esta doctrina creen, la Enciclopedia Británica nos dice lo opuesto, y por lo tanto ellos toman una evidencia de ello. Y esto ustedes lo pueden ver en una página de internet
donde se hace una crítica a la luz del mundo, donde hay un texto de una conversación que tuvo el que entrevista a uno de los líderes de la secta de la luz del mundo. Entonces las escrituras afirman la existencia de Dios. La escritura afirma de una forma fundamental que Dios existió antes de todas las cosas. Entonces Dios se ha revelado. Ese es un hecho de la existencia de Dios mismo dado en las Escrituras. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Ha dado declaraciones por las Escrituras que dan un conocimiento de Él. Cuando usted lee en toda la palabra de Dios lo que Dios dice de sí mismo, lo que Dios declara a hombres en la Escritura, Él está dando por sentado que Dios existe y que Él es conocible. La Biblia también nos dice que Dios desea ser conocido por los humanos y se revela a través de la verdad de las Escrituras. Sin embargo, hay que entender que ese conocimiento de Dios no es exhaustivo. Ese conocimiento de Dios, no podemos conocer todo lo que hay acerca de Dios, simplemente lo que Dios nos revela a través de su palabra. Por esa razón, hermanos, tenemos que entender también este cuarto principio, que es Dios es conocible, pero también Dios tiene un conocimiento que se limita porque es exhaustivo. En cuarto lugar, la Biblia afirma que Dios puede ser conocido en una relación personal de amistad a través del Señor Jesucristo. En las Escrituras nos dice, por ejemplo, vayan al libro de Génesis, al capítulo número 3, en el versículo número 8, y empezamos a ver nosotros las evidencias. Génesis capítulo número 3, en el principio, en la creación, ya cuando entra el fin, lo que es la caída, en el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí vemos que Dios caminó con Adán y Eva en el jardín del Edén, pero este caminar cercano, esta comunión, fue interrumpida por el pecado, por la caída. En Éxodo capítulo número 3, en el versículo número 3 al 4, vemos que Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo, y en esa porción de la Escritura nosotros encontramos que Dios mismo, cuando Moisés más adelante le pregunta quién es, ¿qué les dice a la gente? ¿Quién lo envió? Y dice, yo soy el que soy. Y ese yo soy es un Dios personal que quiere darse a comunicar. Y vamos a esa porción, hermanos, para leerla, porque no quisiera estar citando sin que estemos leyendo cada una de las porciones. Vamos a ver entonces Éxodo capítulo número 3, en el versículo número 3 al versículo número 4. Versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque a causa de la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y respondió, heme aquí. Vean cómo este Dios infinito, este Dios creador del hombre y de toda la creación se acerca a este hombre para darse a conocer. En el Antiguo Testamento también Dios se hizo presente en el tabernáculo y en el templo, en el propiciatorio, en la parte superior del arca del pacto. Y esto lo vemos en 1 Samuel 4, en el versículo número 4, en 1 de Reyes 8, versículo 10 y 11. Durante todo el tiempo, el deambular del pueblo de Israel, durante los 40 años donde estuvieron navegando sin fe en el desierto, Dios estuvo presente con ellos. Dios los estuvo acompañando. No les faltó alimento, no les faltó ropa, no les faltó calzado. Dios fue misericordioso con ellos. Se estuvo dando a conocer. En la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, en Juan capítulo número 17, en el versículo número 3, que nosotros ya leímos hace un momento, o al menos lo mencioné, dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. ¿Cómo podemos conocer al Señor, hermanos? Es a través de la palabra de Dios. Si nosotros queremos saber en qué forma Dios es amor, comenzamos a leer en el libro de Génesis y terminamos en el libro del Apocalipsis y podemos subrayar o marcar todos los versículos que hablan de Dios mostrando su amor. Si queremos saber si Dios es ira, es fuego consumidor, vamos de la misma manera y nos daremos cuenta que en el Antiguo Testamento era amor y también era ira y juicio. En el Nuevo Testamento sigue siendo el mismo, no cambia. Y hay personas que dicen hoy en día, creyentes, que dicen, no, es que Dios era juicio nomás en el Antiguo Testamento. Ahora Dios es solo amor, se manifiesta como amor. Hace unos años estaba en una conversación con una persona muy cercana y estábamos mi esposa y yo conversando con esta persona y hablábamos de los hijos, cómo los hijos, habiéndoles enseñado la palabra de Dios por un tiempo, si la familia falla en dar testimonio, si la familia falla en orar, los padres, los hijos generalmente tienden a despreciar el cristianismo y se van. Y esta persona decía, sí, dijo, pero yo creo que Dios, por cuanto es amor, los hará volver. Y citan un versículo del libro de Proverbios, donde dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él, lo cual este versículo no habla acerca de eso. Y dice la persona, bueno, ¿qué no ves la Biblia? Que en el libro de Números, cuando estuvieron en el desierto, Dios en su misericordia, a pesar de que pecaron, todos los dejó entrar en la tierra prometida. No fueron todos los que salieron de Egipto murieron. Los que entraron fueron aquellos que ni siquiera conocían Egipto. Y Moisés tampoco pudo entrar por desobedecer a Dios. Josué y Caleb fueron los únicos que salieron de Egipto y que pudieron entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, no podemos utilizar un pasaje como ese y decir que, no, Dios es amor, mira cómo sí los dejó entrar a la tierra. No, los juzgó en el desierto. Y tenemos que afirmar de Dios todo lo que Dios dice en su palabra. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo, escribiendo aquí a los Colosenses en el capítulo número 2, en el versículo número 9, vayan por favor allá, hermanos, Filipenses 2:9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de la persona de Cristo. En el versículo número 8 está la exhortación donde dice, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué, hermanos? ¿De la palabra de Dios? No. De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, hablando de la doctrina de Cristo, hablando de la persona de Cristo, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Jesús es Dios. Y las sectas tuercen la persona del Señor Jesucristo, introduciendo lo que sus líderes dicen y piensan acerca de la persona de Cristo. Incluso la falsa religión del catolicismo comete este error, aunque tenga en sus doctrinas cosas que dicen, no, pero es que mira, es que es muy bíblico lo que están diciendo. Aún así distorsiona la persona de Cristo. Para la Iglesia Católica, Jesucristo no es el único y suficiente Salvador, porque ellos insertan a María como corredentora y ponen las obras como necesarias para tener la salvación completa. Por lo tanto, también distorsionan la persona de Cristo. Bueno, distorsionan todo, porque tienen la Biblia y encima le ponen la tradición de la iglesia, encima le ponen la autoridad del Papa y encima le enciman tantas cosas que es como un pequeño libro en la mesa de un pastor donde está cubierto por un montón de comentarios bíblicos, ¿no? Ni siquiera se ve qué libro está abajo. Yo no sé si ustedes vieron el comentario que hizo el Papa en estos días, donde dice que si un pastor evangélico o un sacerdote católico por ahí se echa un adulterio, pues la gente lo perdona, la gente lo recibe, se lo pasa por alto. Pero que no vaya tras el dinero, porque entonces sí la gente no se lo perdona. Y dice,
es que la gente tiene el olfato de Dios. A Dios no le preocupa tanto lo del adulterio, lo de la inmoralidad. A Dios le preocupa que seamos siervos, gente que sirve, no gente que va atrás del dinero. Hermanos, este hombre está equiparando el olfato del hombre no regenerado con la mente de Dios. Hasta ese punto llega la corrupción en la Iglesia Católica. Por esa razón no podemos nosotros recibir, podría decir, nada de lo que la Iglesia Católica dice acerca de Dios, porque viene corrompido. Hace algunos años teníamos la discusión, utilizamos comentarios de comentaristas católicos sobre teología para aprender teología o no, siendo que hay algunos comentaristas muy buenos según algunos discuten. Esa es una opinión personal, no sé qué piensan los pastores aquí, pero yo no tengo necesidad de leer comentaristas católicos cuando tenemos tan buenos comentaristas cristianos, evangélicos, para conocer de la teología de Dios. Entonces, hermanos, eso debe de ser conocido. Y finalmente, todavía tengo semáforo amarillo, dice, le quedan 15 minutos. Muy bien, ya se me ha olvidado el semáforo, hermanos. No lo voy a acompañar a la escuela. En quinto lugar, las Escrituras también revelan que Dios no es completamente, exhaustivamente conocible. Este es nuestro último punto. Sí se le puede conocer, pero no en su totalidad. Dios, hermanos, no puede ser completamente conocido en su ser o en sus acciones. Hay ocasiones en las que sabemos que algo pasa y sabemos que Dios es soberano y sabemos que ocurrió, como hoy cuando oramos por el pastor Enrique. Si ustedes le prestaron atención a la oración del pastor Floriano, le estaba diciendo, no sabemos por qué, ¿no? Pero Dios sí sabe. Entonces, Dios no puede ser completamente conocible, pero Él conoce todo de sí mismo. Pero en la Escritura tenemos el conocimiento que nosotros necesitamos para la salvación. Leamos en la Escritura en 2 de Corintios, capítulo número 4, en el versículo 3 y versículo número 4, y voy a empezar a recortar para hacer unas citas que tengo acerca de las sectas que en realidad ni ganas me dan, pero desafortunadamente hay que hacerlas. 2 de Corintios, en el capítulo número 4, versículos número 3 a 4, noten lo que dice el apóstol Pablo en la Escritura. 2 de Corintios 4, 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En este versículo vemos el hecho de que los hombres rebeldes que se han rebelado contra a Dios, su entendimiento ha sido oscurecido, su comprensión acerca de Dios y la revelación de Dios en la Biblia y en la revelación natural no tienen este completo conocimiento, y obviamente tiene que ver por causa de su rechazo a Dios, pero hay cosas de Dios que nosotros no podemos comprenderlas o entenderlas. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han leído o han escuchado hablar acerca del consejo eterno de la eternidad? Donde dicen, en la eternidad se diseñó el plan de salvación. En la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pensaron no solamente en la creación, preveyeron la caída y se establece la promesa de la redención del ser humano. El Padre envía al Hijo, el Hijo viene y muere por nuestros pecados, y el Espíritu Santo nos aplica la obra de la redención a nuestras vidas, viene a morar en nosotros, nos acompaña durante toda nuestra vida santificándonos y nos lleva a la glorificación, la culminación de nuestra salvación. Y uno dice, pero ¿de dónde dicen los teólogos todo esto? Bueno, está implicado en las Escrituras. Pero nadie sabe, en la eternidad no hay tiempo. No puede decir nadie, es que como en años humanos, como 1.000.000 de años antes de la creación, la Trinidad se reunió. No, eso no se puede decir. Nadie lo puede entender, nadie lo podemos comprender,
porque nosotros no estamos en el tiempo de la eternidad. Tenemos almas eternas que son eternas, pero tenemos cuerpos que son finitos, tenemos mentes que son finitas, todo es finito de nuestra parte, y eso no se puede conocer a Dios. Entonces, Dios es eterno, Dios es santo, Dios trasciende el tiempo, trasciende el espacio, es infinitamente omnisciente y absolutamente y moralmente puro. Solo Dios es grande, hermanos. Por esa razón no se puede exhaustar el conocimiento de Dios, no se puede llegar a la totalidad. El hombre fue creado como en un orden inferior. El hombre es finito. Incluso, hermanos, el hombre en su estado original, la humanidad de Adán, la mente de Adán, no podía conocer exhaustivamente la mente de Dios, aunque era sin pecado. Porque el hombre, aún en su estado original, era finito. Después de la caída de Adán, incluso el conocimiento de los seres humanos pueden tener a Dios, y este conocimiento aún así necesita de ser una y otra vez aclarado por la palabra de Dios. Por esa razón, hermanos, nunca pierdan la oportunidad de volver a estudiar una doctrina bíblica. Hay veces que en la iglesia se promueve, vamos a estudiar esta doctrina. No, yo ya la estudié. No, hermanos, vengamos, porque nuestra mente se está envejeciendo. Nuestra mente se está cada día terminando. Y por esa razón hay que volver y hay que repasar las doctrinas de la palabra de Dios constantemente. Ahora, quiero finalizar leyendo una porción de la revelación de José Smith en sus libros de Doctrinas y Demonios, Doctrinas y Convenios, que está citada acerca de Dios. Y es lo mismo, dije bien, Doctrinas de Demonios también eso. Dice él, Dios mismo era una vez como ahora somos, y es un hombre exaltado, y se sienta en su trono a la vista de los cielos. Voy a decirles cómo Dios vino a ser Dios. Nos hemos imaginado y supuesto que Dios era el Dios de toda la eternidad. Refutaré esa idea y quitaré el velo, de modo que ustedes puedan ver. Es el primer principio del Evangelio, el conocer con certeza el carácter de Dios y saber que podemos conversar con Él así como un hombre conversa con otro, y que Él era alguna vez un hombre como nosotros. Sí, ese mismo Dios, el Padre de todos nosotros, ha morado en una tierra, igual que Él mismo Jesucristo lo hizo, y lo demostraré de la Biblia. Imagínense qué osadía. Aquí entonces la vida eterna es para conocer al único sabio y verdadero Dios. Y ustedes tienen que aprender como ustedes mismos serán dioses y ser reyes y sacerdotes de Dios, al igual que todos los dioses lo han hecho antes de ustedes, a saber, pasando de un grado pequeño a otro y de una capacidad pequeña hacia una capacidad grande, de gracia en gracia, de exaltación en exaltación, hasta que llegue la resurrección de los muertos y puedan morar en el ardor eterno y sentarse en gloria, algún día que los que se sientan entronizados en poder eterno, el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso tan tangible como el de los hombres. Hermanos, no hay una porción de la que he leído que no sea herejía. Es por decir así, la putrefacción de lo putrefacto, ¿no? Es como diciendo, ese animal está muerto, está corrompido, la carne no sirve. Pero si usted empieza a abrirlo, huele más y está más descompuesto. Esta enseñanza es precisamente eso, envenena el alma. Como decían los puritanos, que era mejor acostarse con una serpiente venenosa que escuchar a un falso maestro. Porque la serpiente te mata y vas a la presencia del Señor. El falso maestro contamina tu alma y te manda al infierno. Entonces, hermanos, eso es increíble. Los testigos de Jehová en su página dicen lo siguiente, y esto es algo que también dicen los de la luz del mundo. Dicen los testigos de Jehová, numerosas iglesias de la cristiandad enseñan que Dios es una Trinidad. Sin embargo,
Fíjese en lo que comentó cierta enciclopedia, cita la Enciclopedia Británica. Ni la palabra Trinidad, ni la doctrina explícita aparece en el Nuevo Testamento. Puntos suspensivos. Esta doctrina se fue desarrollando a lo largo de varios siglos y causó numerosas polémicas. Fin de la cita. Hermanos, cuando usted estudia la doctrina, la de la Trinidad, una de las primeras cosas que se argumentan es que la Biblia no la menciona, la Biblia no la enseña, la Biblia la muestra. Y hay tantos ejemplos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Si sigue el orden de la gramática en la que está escrito, se da cuenta de la distinción de nuestro Dios, un solo Dios en tres personas distintas. Y obviamente no es nuestro punto hablar de la Trinidad. Siguen diciendo los testigos de Jehová, aún más, ningún pasaje de la Biblia presenta a Dios como si fuera parte de una Trinidad. Qué gran mentira, ¿no es así? Eso lo encontramos en todas partes. En su libro de Razonamiento de las Escrituras, escrito en el año de 1985, página 303, dicen lo siguiente: una falsa enseñanza central de la secta de los testigos de Jehová en su negación de la deidad de Cristo, es decir, que Jesús era completamente Dios. Los testigos de Jehová creen que Jesús era solamente un hombre perfecto de Dios, un hombre perfecto, no Dios en carne. Este es un escrito a favor de la Trinidad. En la declaración de las Escrituras del Nuevo Mundo, dicen ellos, antes y después de la encarnación de Jesús, creen y ahora ellos siguen creyendo que Jesucristo es el arcángel Miguel. Jesús era Miguel el arcángel antes de que se hizo hombre. Y esto lo dicen ellos en su atalaya del 15 de mayo de 1963 y en las Escrituras del Nuevo Mundo, página 284. Los mismos testigos de Jehová, hermanos, apoyan la falsa visión de Cristo en parte en su falsa traducción de las Escrituras. Ustedes conocen que ellos tienen la famosa traducción del Nuevo Mundo, ¿no? Y dicen que fue escrita por, no sé si me equivoco, creo que son cinco expertos en griego, de los cuales no quieren dar los nombres. Pero dicen lo siguiente: la traducción del Nuevo Mundo fue traducida por 5 hombres, testigos de Jehová, en 1950, información que es suministrada por el cuerpo gobernante de Raymond France, Crisis de Conciencia, pero no mencionan los nombres de los traductores. Y dicen que una de las razones por la que no se mencionan los nombres de los traductores es porque ni siquiera eran expertos en los idiomas originales. Entonces, cuando hay estas traducciones, usted ve un claro énfasis de que no es una traducción, es un esfuerzo por torcer, que esa fue una de las cosas que aprendimos hace rato, torcer las Escrituras. ¿No es así? Por torcer las Escrituras. Entonces, terminando con esto, hermanos, quiero concluir con esas palabras. Ya se me acabó el tiempo y concluyo. Hay un conocimiento de Dios que se da por sentado en las Escrituras, ¿no es así? No se discute la existencia de Dios. Es un principio fundamental. Este principio fundamental nos lleva a que el conocimiento de Dios proviene de sí mismo y no de los hombres. Dios nos dice quién es Él a través de las Escrituras. Este conocimiento fundamental que Dios da de sí mismo nos lleva a entender que Dios es conocible. Podemos conocerlo para la salvación. En cuarto lugar, este conocimiento que Dios da de sí mismo no es exhaustivo. Aquí termina, hay un límite para nosotros. Y finalmente, en este conocimiento que nosotros tenemos acerca de Dios, que Dios ha dado de sí mismo, las Escrituras revelan que Dios no solamente puede ser conocido, que lo suficiente para la salvación está ahí, y que por lo tanto, cada uno de esos principios, hermanos, las sectas los violan en una forma u en otra. Todas tienen un líder y tienen
o ya tienen la Biblia y el libro del líder que sobreponen sobre la palabra de Dios, como ya se mencionó muy bien hace rato, y no voy a expander por causa del tiempo. Hermanos, los que tienen sus teologías, síganlas leyendo. Los que no han comprado una, hablen con sus pastores para que les recomienden una y la lean y comiencen por el estudio de la persona de Dios, para que nuestro conocimiento de Dios crezca y le podamos adorar verdaderamente en espíritu y en verdad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, y te bendecimos por este tiempo. Ahora, Señor, oramos para que la enseñanza de tu palabra en esta primera y segunda sesión se quede con nosotros y tú continúes en la tercera y cuarta. Bendice este tiempo de compañerismo que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.